Recientemente se confirmó para el 2015 la segunda parte de El Conjuro, la popular película de horror protagonizada por Vera Farmiga y Patrick Wilson. La cinta, que se convirtió en uno de los mayores éxitos en el cine de terror de los últimos años, estaba basada en el expediente de la familia Perron, uno de los casos paranormales más impactantes de los que se tiene registro en la historia de la investigación de estos fenómenos. En la segunda parte, la historia se centrará en el único caso registrado que quizás podría superar al de la familia Perron por el impacto que tuvo incluso en los medios de comunicación. Esto es, el Poltergeist de Anfield. Veranos de 1977. Anfield, un barrio en los suburbios del norte de Londres. La noche del 30 de agosto, Margaret Hudson, una mujer divorciada, y sus 4 hijos, Peggy de 13, Janet de 11, Johnny de 10 y Billy de 7, se fueron a dormir temprano. El clima era templado y todo presagiaba una noche larga y tranquila. Sin embargo, algo está a punto de ocurrir. Algo que será el comienzo de una larga y horrorífica temporada de sucesos paranormales que aún hoy no tienen explicación. Lo que comenzó esa noche no solo cambió a la familia de Margaret, sino al popular barrio obrero de Anfield por completo. Esa noche, los gritos de sus hijos Janet y Johnny despertaron a Margaret y ella, alarmada, subió hasta su habitación. Todo parecía estar en calma, pero sus hijos, entre sollozos, le dijeron que la cama se había sacudido violentamente. La señora Hudson no le dio importancia, pensando que se trataba de una pesadilla de alguno de los niños, por lo que los tranquilizó hasta que volvieron a dormir. La madrugada siguiente volvió a ser despertada por los gritos de los niños, pero en esta ocasión, al subir, le relatan cómo tras unos fuertes ruidos, una silla que estaba en un rincón de la habitación comenzó a moverse sola. Margaret no vio nada extraño en la habitación, y para tranquilizar a los niños, se llevó la silla a su cuarto. Sin embargo, cuando apagó la luz y se disponía a salir del dormitorio, ella misma escuchó unos fuertes ruidos procedentes del suelo. Cuando encendió la luz nuevamente, todo aparentaba estar en orden. Los niños estaban en su cama y los muebles en su sitio. Volvió a apagar la luz y los ruidos y unos fuertes golpes sonaron de nuevo. Al encender la luz, contempló asombrada como un enorme baúl que se encontraba al lado de la pared se había movido varios pasos hacia el centro de la habitación. Tuvo la primera señal fehaciente de que lo ocurrido no era cuestión de la imaginación de sus hijos. Con dificultad, volvió a poner el baúl en su sitio. En cuanto se dio la vuelta, el baúl se volvió a arrastrar solo hasta la posición anterior. Esta vez, con la luz encendida y justo frente a ella. El miedo se apoderó al instante de la señora Hudson, que sin pensarlo 2 veces, sacó a sus hijos de la habitación y acudió a la calle en busca de auxilio. Un grupo de vecinos registró la casa y el jardín en busca de algún posible intruso que hubiera causado los ruidos que la señora Hudson les relató completamente horrorizada, pero no encontraron a nadie. Sin embargo, cuando estaban tranquilizando a Margaret, todos escucharon golpes en pequeños intervalos que parecían venir del interior de la casa. Inmediatamente llamaron a la policía. Cuando llegaron los agentes, atestiguaron cómo una silla se movía inexplicablemente por la casa y cómo se escuchaban los golpes de procedencia desconocida. La declaración oficial de los policías que acudieron aquella noche al 284 de Green Street no solo fue corroborada al investigarse este caso, aún se conserva como una de las pocas declaraciones oficiales que documentan actividad paranormal. Durante los días siguientes, los sucesos continuaron. Los muebles se movían de lugar y algunos objetos volaban por sí solos en la habitación de los niños. Lo que pasaba en esa casa fue corriendo de boca en boca y poco después llegó al diario Daily Mirror, quienes enviaron a un equipo de experimentados reporteros para investigar el caso. Allí, el equipo del diario también se vio sorprendido y pudieron contemplar con sus propios ojos varios sucesos que no podían calificarse como otra cosa que fenómenos paranormales. Entre estos destacan la ocasión en que una pieza de Lego salió disparada y golpeó en la frente al fotógrafo Graham Morris cuando intentaba tomar una fotografía de una habitación vacía. El reportero George Fallows
Al darse cuenta de que el caso era mucho más serio de lo que pensaba, puso en contacto a Margaret con Maurice Grosse, miembro de la SPR, la Sociedad para la Investigación Psíquica Británica. Tras una semana sufriendo todo tipo de sucesos inexplicables y del fenómeno poltergeist, el 5 de septiembre recibieron en la casa a Grosse. Los sucesos cesaron durante los siguientes 3 días, hasta que al comenzar la noche del día 8, se reanudaron. En lo que parecía ser otra noche tranquila, golpes procedentes de la habitación de Janet pusieron en alerta al equipo de investigación. Grosse, junto a los periodistas, subieron las escaleras. Al abrir la puerta, se encontraron con Janet dormida en su cama, y a su lado, una silla levitando en el aire a más de medio metro de altura. Al instante, la silla bajó hasta su lugar, y no se volvió a mover hasta 1 hora más tarde, cuando se volvió a repetir el mismo capítulo. Esta vez, afortunadamente, el fotógrafo Morris capturó el acontecimiento con su cámara. En ese mismo momento, Grosse y sus acompañantes pudieron ver cómo las puertas de los armarios se abrieron solas y un juguete cruzó la estancia de un lado a otro suspendido en el aire. Grosse también notó una brisa fría que recorrió toda la habitación. La actividad parecía incrementarse siempre que Janet estaba cerca. Fue entonces que se empezaron a manejar las teorías de un fenómeno poltergeist e incluso de una posesión demoníaca. 2 días más tarde, el caso Enfield era portada del Daily Mirror y todos los medios londinenses hicieron eco de la noticia. Incluso, ese mismo día, Grosse y la señora Hudson participaron en un programa de televisión. Los sucesos continuaron e incluso llegaron a convertirse en algo ya físicamente muy riesgoso para la familia. A los objetos que se movían, desaparecían o cambiaban de lugar, y a las interferencias eléctricas que averiaban los sistemas de grabación de los reporteros, se sumaban con el tiempo nuevos episodios como charcos de agua que aparecían sin motivo alguno, los muebles que eran lanzados escaleras abajo desde el 2.º piso y los cajones que salían de sus lugares disparados. Cualquier objeto de la casa era susceptible de salir volando en cualquier momento, con el peligro de impactar en alguien. De vez en cuando también, brotes de fuego surgían de la nada, y del mismo modo se extinguían sin dejar alguna marca de quemaduras. Las cortinas se agitaban como en un vendaval, estando las ventanas y puertas cerradas. Janet declaró que una noche una fuerza invisible la sacó de su cama y la arrojó hacia la ventana. Antes de poder reaccionar, una de las cortinas se retorció varias veces en espiral para luego enrollarse en su cuello, intentando estrangularla. Todo esto ante la presencia de su madre, quien con un esfuerzo sobrehumano logró liberarla. Uno de los fenómenos que ocurría con más frecuencia era el cambio en la voz de la pequeña Janet, que en aquel entonces contaba con solo 11 años de edad. De su garganta salía a veces una voz áspera y masculina que decía que pertenecía a varias entidades y que solía hablar en lenguaje vulgar y sumamente obsceno. Cuando esto sucedía, la pequeña Janet entraba en una especie de trance. Una de las voces aseguraba pertenecer a un hombre llamado Bill, que había muerto en esa casa. Cuando entraba en estos trances, tenían que sujetar fuertemente a Janet, porque adquiría una fuerza muy inusual para una niña de su edad. A veces salía corriendo y se golpeaba la cabeza contra la pared, mientras maldecía y decía cosas horribles con la supuesta voz de Bill. En una de estas ocasiones, tumbó incluso de un solo golpe a un trabajador social, un ex policía bastante corpulento, que intentaba tranquilizarla junto a su cama. Grosse llegó a comunicarse en varias sesiones con los supuestos entes inteligentes que estaban atormentando a la familia. A las preguntas de Grosse, ellos contestaban con golpes. Un golpe significaba sí, 3 golpes significaban no. A la entidad que aseguraba haber muerto en la casa, se le preguntó durante cuántos años había vivido allí. Sonaron 53 golpes. Múltiples psiquiatras y doctores británicos estudiaron el caso de Janet, que parecía ser el centro de la fenomenología, e incluso se le llegaron a practicar estudios laringográficos para descartar que las voces que salían de su garganta hubieran sido fabricadas conscientemente por ella misma.
Janet pasó 6 semanas en el Maudsley Hospital del sur de Londres, donde se le practicaron pruebas precisas para detectar cualquier anomalía tanto física como mental, pero no se encontró nada. Durante ese tiempo, la actividad poltergeist en la casa cesó por completo. Más tarde, volvieron a reanudarse, aunque de un modo más esporádico y menos violento. Poco después, el escritor Lyon Playfair se uniría a la investigación de Gross, y juntos pasarían los 2 siguientes años estudiando el caso, hasta que finalmente la actividad paranormal cesó por completo. Las opiniones sobre este caso están divididas. Hay expertos que afirman que todo pudo ser un truco por parte de Janet, con la ayuda de alguno de sus hermanos, incluido el mismo Lyon Playfair, aunque dijo que varios de los eventos pudieron haber sido planeados por los niños. También apostó toda su credibilidad a que la mayoría de los sucesos en este caso tenían un origen paranormal. En el 2011, Janet, quien a sus 45 años vive tranquila en el condado de Essex al lado de su marido, aceptó en una entrevista con el Daily Mail haber fingido 2% de los eventos. La participación de Ed y Lorraine Warren en este caso, para algunos, fue menor, pero la pareja de investigadores se convirtieron en 2 de las voces que más contundentemente se pronunciaron respecto a la veracidad de este caso, aunque en su momento no lo explotaron económicamente. Ed aseguró haber visto levitar a Janet en una ocasión. Lorraine aún hoy sostiene que la niña se desvaneció por completo frente a ella. Asegura que simplemente desapareció para aparecer 20 minutos después en el sótano de la casa. Lorraine Warren señala también que Ed se logró comunicar con el demonio que habitaba en Janet. Recordemos que Ed Warren era el único demonólogo reconocido por la Iglesia Católica que no pertenecía al clero. El Conjuro 2, el Poltergeist de Anfield, se estrenará en las salas de todo el mundo el 23 de octubre del 2015. Lo que escucharán a continuación es la supuesta voz de Bill hablando a través de la niña en una grabación hecha frente a numerosos testigos. Allow